Nada, les quería compartir un ratito, solamente así a manera de introducción. Ahora se habla mucho de esto de la actividad generadora, ¿no? Es como esta especie de, no sé, de dato, de idea que nos puede ayudar como a entusiasmarnos con lo que vamos a leer o nos ayudan a pensar un poco más del texto. Y para eso les traje justamente esta idea de Platón que dice, el cuerpo humano es el carruaje, el yo, el hombre que lo conduce, el pensamiento son las riendas y los sentimientos los caballos. Y ahí tenemos esta imagen del auriga, que es justamente el nombre que se le asignaba a esta persona que dirigía este carruaje con los caballos alados. Y y que de una u otra manera era una persona de mucha confianza también porque tenía esta habilidad para llevar como toda la fuerza que pueden tener estas dos bestias, ¿no? Que uno los puede estar alando. Es una frase que sale de uno de los grandes relatos, de uno de los grandes libros de Platón, del Fedro, donde nos habla justamente o trata un poquito Platón a través de la mitología de darnos a entender cómo es el alma humana, cómo está hecha el alma, cómo podríamos nosotros hacer una comparación o describir el alma humana. Para eso, el grande de Platón no nos llena de conceptos, sino que nos presenta un mito, ¿no? Un mito donde hay una especie de áurea que está siendo alado por dos caballos, un caballo blanco y un caballo negro. Sí, ahí lo podemos visualizar mejor, ¿ya? Eh, ¿Por qué les traigo esto a colación? Porque nos va a ayudar también a pensar en los deseos, los impulsos que mueven a estos personajes que estamos leyendo nosotros en el jugador y si es que se están dejando llevar justamente por o el caballito blanco o el caballito negro. Entonces, pensémoslo así, nada más, no voy a entrar como muy a profundidad en este tema porque básicamente es solamente un agujero más en la pared para poder iluminar la comprensión del texto. Pero para Platón, sí, el alma humana justamente estaba dirigida o estaba llevada por estas dos fuerzas, en realidad tres, pero vamos a dejarlas ahorita como primero en dos. Por esta fuerza que estaba representada por el caballo negro, que vendría a ser un poco la parte de la resistencia, lo que no es dócil, lo que se revela, lo que pugna por la parte más como baja, lo que va hacia tierra, todo lo que está relacionado con los placeres, ¿sí? Con los placeres más próximos, con este dejarse llevar por los placeres. Eso él decía que está dentro del alma humana y que se llama como el alma concupiscible, ¿sí? Este era el nombre que él le ponía. Es esta alma que nosotros podemos relacionar, por ejemplo, con la parte más pasional, que nos lleva como al disfrute y al goce de las cosas más terrenas, ¿no? El dinero, la comida, la comunidad, los placeres carnales, todo este tipo de cuestiones que se pueden llevar a un desborde, ¿no? Es como lo incontrolable, lo que no se puede frenar muy bien. Junto con esa parte está la otra parte, que es el caballo blanco, que como ustedes ven es un poco más dócil, no es, a diferencia del caballo negro, tan irascible, ¿no? Perdón, tan desbocado, y va a ser justamente la parte irascible, ¿no? Que viene a ser un poco lo que pugna, en cambio, por lo contrario que el caballo negro, que viene a ser como la parte más intrépida, valiente, y que se la va a conocer como la pasión en cambio racional, ¿sí? La una es la pasión irracional, que vendría a ser el caballo negro, y el caballo blanco la pasión racional. Bueno, un poco se entiende, ¿no? Son dos tipos de pasiones, dos tipos de deseos que todo el tiempo nos están jalando, ¿no? Aquellos que nos llevan a la parte como más del vicio, de la bajeza, y aquellos que nos lleva a la parte más de valentía, de grandeza, de crecimiento, ¿ya? Son dos fuerzas que están. Nosotros nos vamos a dar cuenta que estas fuerzas también operan en los personajes que nosotros estamos como analizando en la obra de Dostoyevsky. La idea de Platón es que estos sean comandados por un personaje que es el áuriga, que viene a significar la razón, ¿sí? El alma racional, podríamos decir, la parte que busca justamente el conocimiento, la inteligencia. En última instancia, lo que procura Platón transmitirnos, aparte de un montón de ideas más, pero una idea central es que nosotros deberíamos o tendríamos que someter o guiar la voluntad a partir de la inteligencia. Es la inteligencia, la razón la que está llevando, la que está guiando la voluntad, ¿sí? No al revés.
no la voluntad la que guíe nuestras acciones, sino la inteligencia sobre la voluntad la que lo haga, porque si no, nosotros nos conocemos muy bien y sabemos que el ser humano puede caer como en estas dicotomías o en estas contradicciones todo el tiempo, de dejarse llevar o por lo muy bajo o por lo muy noble, y no podemos en la vida estar así. Tenemos que sabernos guiar, tenemos que poder ir avanzando en ese conocimiento, en ese camino, ¿sí? La gran pregunta es, y bueno, ¿cómo hacemos nosotros para equilibrar estos dos caballos? O sea, para tenerlos como en una armonía, porque no se trata de dar rienda suelta a uno y dejar que solo el otro le guíe, sino en que estén ambos equilibrados. Para Platón, una de las cosas fundamentales va a ser que nosotros podamos tener eh, una palabrita clave en la parte y en el discurso filosófico en general, que es el arete, la virtud, ¿sí? Educarnos para lograr alcanzar la virtud, que viene a ser un poco la armonía, poder saber llevar, cuándo dar un poco más de rienda suelta a las pasiones, cuándo retenerlas, de qué manera irnos guiando, ¿sí? Y para nosotros podernos educar en la virtud necesitamos justamente, decía Platón, algunas cosas importantes, y sobre todo dos eh, pilares claves para uno poder educarse en la virtud y poder justamente llevar bien esta rienda de estos dos caballos, ¿no? Decía Platón que dos artes fundamentales debíamos saber siempre, ¿no? O toda persona debería, por lo menos para poder educar, saberlas, que es la gimnástica y la música, ¿sí? Después de hablar de las matemáticas. Pero recordemos que gimnástica tiene que ver mucho con la tecné, o sea, la técnica, el conocimiento de lo físico, cómo yo puedo ejercitarme en lo físico, ¿no? Los deportes, por ejemplo, deberían ser una manera de saber, un conocimiento. El deporte nos debería facilitar una oportunidad de conocernos, por un lado. Y por otro lado, está la música, que viene a ser un poco el arte de las musas. A eso se refiere con música, ¿no? Y recordemos que en la música tenemos 9 musas, y acá se las presento así como pasada rápida, para que un poco las tengamos en cuenta y veamos la importancia de poder estudiarlas, apreciarlas, conocerlas, valorarlas, porque nos van a permitir de una u otra manera educar nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Cómo nosotros podemos propender a cosas nobles, a cosas bonitas, ¿no? A cosas con sentido en la vida, si es que no hay nadie quien nos ayude a apreciar esas cosas? El alma se educa en eso, ¿sí? Entonces, para nosotros poder justamente no dejarnos desbocar, como por ejemplo en el tema del juego, que eso lo hablaremos un poco el jueves, el tema de la ludopatía, es importante cultivar estas artes. Por ejemplo, Clio, musa de la historia, ahí la tenemos, que tiene que ver con la memoria, ¿no? Poder un poco hacer cuenta de dónde venimos y hacia dónde vamos. Está la otra musa, la famosa Terpsícore, ¿no? La musa de la danza. Se le conoce también como madre de las sirenas, justamente por esta danza que pueden ocasionar. Eh, Terpsícore, me acuerdo justamente también, me vino a la mente esto de Lelutier, no sé si no lo han visto, les recomiendo. Lelutier es un grupo argentino de humor muy interesante que tiene un diálogo con Daniel, que están hablando de justamente del merengue como música y llaman a Terpsícore, pero le confunde otro de los interlocutores con Esther Píscore, en fin, es bien interesante, les recomiendo que lo vean, aparte es muy divertido. Tenemos a Calíope, otra de las musas, musa de la elocuencia y la poesía heroica. Tenemos a Melpómene, que es musa de la tragedia. A Thalía, musa de la comedia. A Erato, musa de la poesía lírica o erótica. A Euterpe, musa de la música, ¿no? Es la dadora de placer por excelencia, el gusto por la música. Polimnia, que es musa de la poesía sagrada, todo lo que son los himnos, y muy relacionado con la agricultura, porque justamente la agricultura hace parte del himno sagrado de la tierra, de la vida. Urania, musa de la astronomía y de la astrología, ¿no? Entonces, tenemos 9 musas que nos pueden un poco guiar para poder educar esta alma y que no terminemos quizá arrastrados por la parte más fiera, más difícil de domar, que son estas pasiones, estos impulsos, que está, por cierto, muy relacionada con este sentimiento de la ludopatía, que un poco tiene que ver con el descontrol que uno puede sentir frente a la adrenalina del juego, ¿no? Entonces, bien, es interesante ver que en nuestra alma, para Platón, operan como 3 partes, ¿no? Un alma racional que debería guiar todo, un alma irascible y un alma concupiscible, ¿no? Eso como para tenerlo en cuenta. Aquí un pequeño poema de
Alfonsín Storni, que le dedica a este gran poeta mexicano, Amado Nervo, poeta del siglo pasado, de inicios del siglo pasado, en donde justamente narra cómo en su viaje gustó y pudo hacer como su poesía a partir de la inspiración de estas 9 musas. No lo voy a leer ahorita porque es un poco extenso, pero se lo recomiendo que lo lean. Se llama En su viaje y es un poema dedicado a Amado Nervo. Simplemente les leo el final como para dejar ahí una espinita y que lo puedan leer después. En las últimas 3 estrofas dice Alfonsín Storni, refiriéndose a Amado Nervo, ¿no? ¿Cómo tenía el alma de inefable y de tierna? ¿Hay palomas azules en vuestros mundos, musas? Acurrucadas, tibias, a sus plantas ponedlas, y hablad con el aliento, musas, que está cansado. Después de un viaje largo, todo ruido molesta. Tendeos como perros junto a su cama, musas, y dejadlo tranquilo, y dejadlo que duerma. Es muy bonito el poema, les recomiendo muchísimo que lo puedan leer. Además es muy conmovedor al final, como les dicen, ¿no? Ya, musas tranquilas, no le inspiren más, ya está en otro lado, déjenle tranquilo, déjenle que duerma, ¿no? Muy, muy bonito realmente. Bueno, todo esto que les cuento, un poquito trayendo el tema de Platón y esta idea del alma y cómo tiene que ser guiada la voluntad a través de la inteligencia, nos puede llevar a pensar, como les decían, los etos en los que habitan los personajes, es decir, la manera en cómo ellos han construido su destino a partir de cómo ellos son y de cómo ellos manejan esta especie de fuerza que les está guiando, ¿no? Por ahí también ya habíamos hablado en otras sesiones de la pulsión de Eros y la pulsión de Tánatos, ¿no? La de muerte y la de vida, que también podría estar un poco en relación con este tipo de pasiones, ¿no? La pasión racional mientras la pasión irracional. Entonces, creo que es interesante abrir como brechas de análisis, ¿no? Y bueno, para ya iniciar ahora sí con el resumen y pasar a la lectura del texto, quería también traerles una parte que me pareció muy interesante y que nos puede seguir iluminando la lectura. Como ustedes ven, lo que se trata de estos espacios al inicio, antes de comenzar a leer, es simplemente dar como ideas o señales para ampliar un poco más la comprensión del texto, ¿sí? Y esta parte, junto con lo de Platón, me parece que también puede ayudar a seguir ahondando sobre el jugador que estamos leyendo ahora. Es una carta que la obtuve del epistolario de Dostoyevsky, que también es muy interesante leer epistolarios porque ayuda muchísimo. Hay otro epistolario muy bueno que es el de Hermann Hesse, que se llama Obstinación, ¿no? El nombre de su epistolario, que un poco narra también su vida, se llama Obstinación. Le recomiendo leer este género literario porque ayuda muchísimo a aclarar ciertas cosas cuando leemos las obras de los autores. En el epistolario de Dostoyevsky, en una carta dirigida a su amigo Strakov, el 18 de septiembre de 1863, desde Roma, Dostoyevsky, recordemos, ya lo habíamos visto esto, se había encontrado con Polina, ¿sí? En París. De ahí viajan, hacen un viaje a Roma, por donde pasan por Wiesbaden, Baden-Baden, y Dostoyevsky malgasta toda la poca plata que tenía, y llega a Roma. En Roma está completamente arruinado y tiene que escribir una novela para poder vivir, para poder sobrevivir. Y le encargan escribir justamente la novela que estamos leyendo ahora del jugador. En esta carta de Dostoyevsky dice lo siguiente sobre la novela que va a escribir. Entonces les leo. Dice, esto es Dostoyevsky, en puño y letra. De momento, no tengo nada terminado, pero he compuesto el plan de un relato bastante bien logrado, a mi parecer. Lo he anotado en gran parte en pedazos de papel. Incluso he empezado a redactarlo. Pero, en primer lugar, aquí hace demasiado calor. Luego, solo tengo 8 días para estar en Roma. ¿Y es posible cuando uno se encuentra por 8 días en una ciudad como Roma pensar en escribir? Todas esas idas y venidas me fatigan terriblemente. El asunto es el siguiente. Un tipo, el ruso del extranjero. Como tú sabes, el verano pasado se trató a menudo en nuestro periódico de los rusos que viven en el extranjero. Todo ello reaparecerá en esta novela. Se refiere al jugador, ¿no? Es necesario que se vea reflejar en ella, en la medida de lo posible, el estado actual de nuestra vida interior. Pinto un hombre de carácter absolutamente abierto,
Un hombre versado en muchas materias, pero incompleto en todas las cosas. Ha perdido toda creencia y al mismo tiempo no se atreve a dejar de creer. Está a la vez sublevado contra la autoridad y asustado ante ella. Se consuela pensando que no hay nada que hacer para él en Rusia y por ello condena cruelmente a toda esa gente que quisieran hacer volver a su patria los rusos que viven en el extranjero. Pero no puedo contártelo todo aquí. ¿Se dan cuenta cómo ya Dostoyevsky está delineando el modo, el ethos del personaje? ¿Cómo va a ser el personaje? A mí me encanta cuando lee, perdón que me detenga un poco en esto, pero realmente me parece fascinante, ¿no? Un personaje de Alexei, ya sabemos que se trata de Alexei, incompleto en todas las cosas, pero versado en muchas materias, ¿sí? Ha perdido toda creencia y al mismo tiempo no se atreve a dejar de creer. Se subleva contra la autoridad, pero se asusta también ante ella. Ese es el carácter interior del personaje que estamos leyendo, de Alexei, pensado ya por Dostoyevsky de esta manera. Y sigo con la correspondencia un poco más. Sigue diciendo en esa misma carta a Dostoyevsky. El personaje principal está lleno de vida. Me parece tenerlo delante. Y cuando mi historia esté acabada, valdrá la pena leerla. Y vaya que vale la pena. Imagínense después de cuánto tiempo la seguimos leyendo. Continúo. El punto esencial es que toda su savia vital, sus fuerzas, su ímpetu y su audacia están absorbidos por la ruleta. Es un jugador, pero no un jugador ordinario, del mismo modo que El Caballero Avaro de Pushkin, que es otra novela justamente del juego, ¿no? Tampoco es un avaro ordinario. No vayas a creer que quiero compararme a Pushkin. Solo he hecho la comparación para mayor claridad. El héroe es poeta a su modo, pero se avergüenza de esa poesía cuya bajeza siente profundamente. Sin embargo, la necesidad de arriesgar algo le redime a sus propios ojos. El relato tratará únicamente de los 3 años durante los cuales juega a la ruleta. Otra frase fascinante, ¿no? El héroe es poeta a su modo, pero se avergüenza de esa poesía cuya bajeza siente profundamente. Es un jugador poeta. El juego es una poesía. Esto es pensado por Dostoyevsky, ¿no? Y termino con esta parte, ya no les agobio más con los epistolarios. Si La Casa de los Muertos ha traído la atención del público como una pintura de los forzados que nadie hasta entonces había descrito de Visú, este relato llamará seguramente la atención como representación de Visú y muy detallada de la ruleta. Dejando a un lado que los relatos de ese género son siempre bien acogidos entre nosotros, hay que tener también en cuenta que las escenas de juego transcurren en un balneario extranjero y que se habla de un ruso que vive en el extranjero. Este detalle tiene su importancia, secundaria sin duda, pero real. En suma, he aquí unos objetos interesantes. Puedo esperar que lograré pintarlos con sentimientos de inteligencia y sin extenderme demasiado. Bien. Interesante, ¿no? Cómo Dostoyevsky describe su novela, ¿no? Cómo la va a construir, cómo la va a hacer y cómo está construyendo ya un personaje. Pareció muy, muy chévere poder traerlo. Y bueno, con ese primer momento, que quizá habría que volver a remitirnos nuevamente a lo que escribe, ¿no? Me parece que Dostoyevsky remite un personaje muy, muy interesante. Simplemente un resumen cortito, nada más, de lo último que habíamos leído. Capítulo 10, que fue lo que leímos. Capítulo 9, ya sabemos que la llegada de la abuela. Capítulo 10, cosas muy puntuales. Todos estamos un poco al día de lo que hemos estado como viendo en este momento del capítulo. Se inaugura básicamente este momento con la entrada de la abuela al casino, ¿no? Si bien la abuela había estado en un momento determinado haciendo como la revisión de su cuarto, pidiendo que le ayuden cambiando sábanas y esto y otro, los centrales ya cuando entra y se encuentra con este mundo lleno de apuestas, de juegos, de frenesí, de cuestiones muy, muy, muy vinculadas a lo sentimental, a estos deseos desbocados, a este caballo negro un poquito de Platón, ¿no? Comienza la abuela a ver estos juegos apasionados, mira dos ejemplos claros de una persona que se deja llevar por los impulsos y otra persona que logra pararlos, y ella misma comienza a jugar en ese momento la ruleta.
Sabemos que apuesta, le apuesta al cero, comienza a ganar, hay momentos en que pierde también, pero después comienza una racha ganadora de todo el momento hasta que al final termina ganando una suma muy grande de dinero, 12.000 florines de oro, lo cual representaba muchísima plata para ese entonces. Habíamos dicho que más o menos podemos equiparar entre unos 1.000 a 1.500 dólares. Entonces, con ese dinero, la abuela ya, una vez que ha logrado ganar esa cantidad de dinero, para la apuesta y se retira del casino. Y esta tensión que nosotros experimentamos con todo el relato impresionante que es de la emoción que siente tanto Alexei como la abuela del juego, que nosotros también lo vivimos, se ve cortado por el momento en donde dice, bueno, ya paremos todo esto y nos vamos, ¿no? Y hace recoger el dinero y comienza. Entonces, bueno, nos hemos quedado ahí. Básicamente el capítulo 10 fue la abuela jugando en el casino eh, con la pericia de Dostoyevsky para contarlo, ¿sí? Entonces, vamos ahora a entrar al 11 que va a ser lo que pasó después de ese momento. Así que ahí vamos. Mm, muy bien. Eh, no sé quién podría, está por ahí, no sé si ya, a ver, no puedo ver todavía quién está por acá. Un ratito. A ver, acá tengo. Muy bien, mamá, no sé si ya llegaste a casa, si no, para que nos ayudes leyendo. Ah, sí, sí, ya estoy aquí. Buenísimo. Dale, entonces. Condujeron el sillón hacia la puerta. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, el Al otro capítulo. extremo de la sala. La abuela estaba radiante. Todos los nuestros corrieron al punto hacia ella para felicitarla. Por excéntrica que hubiera sido la conducta de la anciana, su triunfo compensaba muchas cosas, y el general ya no temía que le comprometiera en público su parentesco con una mujer tan original. Felicitó a la abuela con una sonrisa condescendiente y una jovialidad familiar, como se hace con un niño. Por otra parte, estaba visiblemente impresionado como todos los demás espectadores. Se comentaba lo ocurrido y todos señalaban a la abuela. Muchos pasaban por su lado para verla más de cerca. Mr. Astley, un poco apartado, hablaba de ella a dos ingleses amigos suyos. Algunas damas imponentes la contemplaban con un asombro majestuoso como un fenómeno. Desgreus se deshacía en felicitaciones y sonrisas. Well, Victory, dijo, mas Madame Citan de Fiu, añadió Mademoiselle Blanche con una pícara sonrisa. Sí, he ganado por las buenas 12.000 florines. ¿Qué dije, 12.000? Hay que contar además las monedas de oro. Esto ya son casi 13.000. ¿Cuánto suma en rublos? 6.000. Le concreté que sumaba más de 7.000 y tal vez llegaría a 8.000. Dame un momentito, perdón. Al cambio actual. ¡Qué broma! 8.000 rublos. Pero, ¿qué hacéis ahí como pasmarrotes? Potapich, Marta. ¿Lo visteis? Pero, ¿qué ha hecho usted, señora? 8.000 rublos, exclamaba Marta, obsequiosa. Tomad, aquí tenéis 5 monedas de oro cada uno. Potapich y Marta se precipitaron a besarle las manos. Y da también un Federico a cada porteador. Dales una moneda a cada uno. Alexis Ivanovich, ¿qué quiere decir ese criado con sus reverencias y ese otro? ¿Lo hacen para felicitarme? Darles también un Federico. Madame la princesse, en pauvrie expatrié, malheur continuel, les princesses russes sont si généreux, clamó junto al sillón un individuo de redingote raído, chaleco multicolor, que llevaba bigote y que se había quitado el sombrero con una sonrisa servil. Dale también un Federico. No, dale dos.
Bueno, ya basta, porque si no, no acabaremos nunca. Vamos, llevadme Praskovia, dijo a Paulina Alexandrovna. Mañana te compraré un traje y a la señorita. ¿Cómo se llama? Mademoiselle Blanche, ¿verdad? También le daré para que se compre un vestido. Traduce esto, Praskovia. Merci, madame, dijo Mademoiselle Blanche, haciendo una reverencia con una sonrisa irónica en dirección a Dexgreux y al general. Este se sentía un poco molesto y experimentó un gran alivio cuando llegamos a la avenida. Y Fedoisa, se negará a creerlo, dijo la abuela, acordándose de la nodriza de los niños. También hay que darle algo para que haga un traje. Alexis Ivanovich, dale algo a ese mendigo. Por el camino pasaba un vagabundo con la espalda encorvada que se nos quedó mirando. Dale, dale, dale un florín. Me acerqué y le ofrecí la moneda. Me miró con asombro, pero cogió el dinero sin decir nada. Olía a vino. ¿Y tú, Alexis Ivanovich, no has tentado todavía la suerte? Todavía no, abuela. Vi que tus ojos brillaban. Lo intentaré sin duda alguna, abuela, pero más tarde. Apuesta sin vacilar al cero, y ya lo verás. ¿Cuánto dinero tienes? 20 Federicos, abuela. No es mucho. Si quieres, te prestaré 50 Federicos. Toma este paquete. En cuanto a ti, querido, no te hagas ilusiones, no te daré nada, le espetó al general. Este pareció trastornado, pero se calló. Disgreux frunció el ceño. ¡Qué diable sed! Una terrible bailé, murmuró al general entre dientes. Un mendigo, otro mendigo más, exclamó la abuela. Alexis Ivanovich, da también un florín a ese hombre. Esta vez venía a nuestro encuentro un anciano de cabellos blancos, con una pata de palo, vestido con una especie de larga capa azul oscuro y con un enorme bastón en la mano. Parecía un viejo soldado, pero cuando le ofrecí el florín, dio un paso atrás y me miró con aire amenazador. Was it the seafood? Exclamó, añadiendo a esta exclamación una docena de injurias. ¡Qué imbécil! Dijo la abuela, haciendo con la mano un ademán desdeñoso. Sacadme de aquí. Me estoy muriendo de hambre. Voy a comer enseguida. Luego descansaré un poco y volveré abajo. ¿Quiere usted volver a jugar, abuela? Pregunté. ¿Qué te suponías? Porque tú estás ahí aburriéndote. ¿He de aburrirme yo también? Mais, madame, dijo Desgraus acercándose, les chants peuvent tourner un seleu mauvacier chance, et vos perdrez tout avec votre jeu. C'est très terrible. Vos perdrez absolutamente, susurró Mademoiselle Blanche. ¿Ya vosotros, qué os importa? Lo que voy a perder no es vuestro dinero, sino el mío. Pero, ¿dónde está Mr. Atlet? Me preguntó. Se ha quedado. Se ha quedado en el casino, abuela. Lástima, es realmente un buen muchacho. De regreso a casa, la abuela, al cruzarse con el matrier d'hotel en la escalera, lo llamó y alardió de su triunfo. Luego llamó a Fedosia. Le dio 3 Federicos y le ordenó que les sirviese la comida. Durante esta, Fedosia y Marta se deshicieron en exclamaciones. La miraba a usted, querida, charloteaba Marta, y le dije a Potapich, ¿qué quiere hacer Nuestra Señora? ¿Y cuánto dinero sobre la mesa? Santo cielo. En mi vida había visto tanto. Y alrededor, señores, solamente señores. Y entonces voy y pregunto, ¿de dónde vienen todos estos señores Potapich? Y pienso, que la Virgen Santísima le ayude. Rogaba por usted, señora, y mi corazón se negaba a latir.
se detenía y yo temblaba como una hoja. Señor, ayúdala, decía para mí. Y el Señor la ha ayudado. Todavía estoy temblando, querida. Todavía estoy temblando. Alexis Ivanovich, prepárate para después de comer. Hacia las 4 volveremos allá. Ahora, adiós y no olvides mandarme a uno de esos medicuchos. Además, también he de tomar las aguas. Podrías olvidarlo. Aturdido, dejé a la abuela. Trataba de imaginarme qué iba a ser ahora de todos nosotros y qué cariz tomarían las cosas. Veía claramente que todavía ellos no se habían repuesto de la primera sorpresa, sobre todo el general. La aparición de la abuela en lugar del telegrama esperado cada hora anunciando su muerte y en consecuencia la apertura del testamento. Había reducido de tal manera a la nada todo el sistema de proyectos y decisiones que con verdadera perplejidad y una especie de estupor seguían las ulteriores hazañas de la anciana en la ruleta. Y sin embargo, este segundo hecho era más importante que el primero, porque aunque el abuelo hubiese declarado en 2 ocasiones que no daría dinero al general, quién sabe, no había por qué perder toda la esperanza. Desgreus, mezclado en todas las cosas del general, no renunciaba evidentemente. Yo estaba convencido de que Mademoiselle Blanche, muy interesada también, no había para menos generala y una buena herencia. No se desanimaba y emplearía todas las seducciones de su coquetería para influir sobre la abuela, contrariamente a la orgullosa Paulina, que no sabía ni ceder ni tratar de complacerla. Pero ahora que la abuela había realizado semejantes hazañas en la ruleta, ahora que su personalidad se había afirmado ante ellos con semejante nitidez, una anciana terca, autoritaria y tombé en francés. Ahora quizá todo estaba perdido porque ella era feliz como una colegiala en plena libertad y fatalmente iba a dejarse desplumar en el fuego. Señor, pensé con maligna alegría, Dios me perdone. Señor, seguramente cada Federico de oro jugado por la abuela hería el corazón del general, encolerizaba a Desgreus y enfurecía a la señorita de Cominges, a quien ya le habían puesto la miel en la boca. Incluso debía sucederles lo mismo, cuando con la alegría de haber ganado, la abuela distribuía el dinero a todo el mundo y tomaba a cada transeúnte por un mendigo. Pero aún entonces no pudo evitar decir al general, para ti no te daré nada. Esto daba a entender que se había emperrado en esta idea y se mantenía en ella y se había hecho esa promesa. Era peligroso, muy peligroso. Todas estas reflexiones se agitaban en mi cabeza mientras subía desde la habitación de la abuela, por la gran escalera hasta mi pequeña habitación del último piso. Todo esto me interesaba prodigiosamente, aunque hubiese podido de antemano adivinar los más sólidos hilos que ligaban a los actores bajo mis ojos. Ignoraba los resortes y secretos de este juego. Paulina jamás me había demostrado una completa confianza. Bien es verdad que a veces, y como a pesar suyo, me había abierto su corazón, pero yo había observado que a menudo e incluso casi siempre, después de estas confidencias, o bien ridiculizaba todo lo que me había dicho, o bien lo embrollaba todo y presentaba las cosas a su capricho con una falsa apariencia, o me ocultaba muchas cosas. En todo caso, presentía que se acercaba el final de aquella situación misteriosa y tirante. Un golpe más y todo quedaría terminado y desenmascarado. En cuanto a mi destino, igualmente interesado en todo esto, apenas me preocupaba. Extraño estado de ánimo el mío.
No tengo en el bolsillo más de 20 Federicos. Estoy lejos de mi país, sin colocación, sin medios de vida, sin esperanza, sin proyectos, y me tiene sin cuidado. Si no fuese por la idea de Paulina, me entregaría simplemente al interés cómico del próximo desenlace y me reiría a mandíbula batiente. Pero Paulina me preocupa. Me doy cuenta de que su suerte va a decidirse. Sin embargo, confieso que no es esto lo que me preocupa. Quisiera penetrar en sus secretos. Quisiera que viniese a mí y me dijera, sabes que te amo. Y si no, si esta locura es irrealizable, entonces, ¿qué desear? ¿Acaso yo mismo sé lo que deseo? Estoy como trastornado. Todo lo que quiero es estar cerca de ella, en su aureola, en su fulgor, para siempre, durante toda mi vida. No sé más, no sé nada más. ¿Acaso puedo alejarme de ella? En el tercer piso, en el pasillo, experimenté como un choque. Me volví y a unos 20 pasos vi a Paulina que salía al corredor. Parecía mirarme, espiarme y enseguida me hizo una señal para que me acercara. Paulina Alexandrovna, más abajo me recomendó. Más abajo. Figúrese, más, más bajo me recomendó. Figúrese, le dije en voz baja, que en este instante acabo de sentir como un golpe en el costado. Me vuelvo y era usted, como si de usted irradiara un fluido. Tome esa carta, me dijo Paulina con aire sombrío y preocupado. Sin duda, no habiendo oído lo que yo había dicho, y entréguesela enseguida personalmente a Mr. Atley. Pronto, por favor, se lo ruego. No tiene contestación. Él no concluyó. A Mr. Atley repetía asombrado. Pero Paulina ya había desaparecido. Bueno, de manera que se cartean. Naturalmente corrí seguida en busca de Mr. Atley. Primero a su hotel donde no estaba, luego al casino, donde recorrí todas las salas y por último volví a casa despechado, casi desesperado, cuando lo encontré por casualidad, mezclado en una cabalgata de ingleses e inglesas. Le hice una señal, se detuvo y le entregué la carta. Ni siquiera tuvimos tiempo de cambiar una mirada, pero sospecho que con toda intención Mr. Ashley espolió a su caballo. Me atormentaban los celos, estaba completamente abatido, ni siquiera deseaba enterarme el sentido de aquella correspondencia, de modo que él era su hombre de confianza, su amigo naturalmente. ¿Desde cuándo? Pero, ¿esto es amor? Evidentemente no, me decía la razón, pero la sola razón tiene poco peso en semejante circunstancia. En todo caso, tenía que poner esto en claro. La cosa se complicaba desagradablemente. Apenas hube entrado en el hotel, el portero y el matrier de otro hotel acudieron a mi encuentro y me anunciaron que preguntaban por mí y que me buscaban, que ya por 3 veces habían ido a informarse de dónde me encontraba y que me rogaban que fuera lo antes posible a las habitaciones del general. Yo estaba de malísimo humor. Encontré al general en su gabinete en compañía de Rieux y de Mademoiselle Blanche, sola sin su madre. Esta madre era indudablemente postiza y se utilizaba solo para cubrir las apariencias. Cuando se trataba de un verdadero negocio, Mademoiselle Blanche operaba sola. Dudo incluso que aquella mujer estuviese al corriente de los asuntos de su pretendida hija. Los tres discutían con gran animación y la puerta del gabinete estaba cerrada con llave, lo que no sucedía nunca. Al acercarme, advertí las voces, el tono impertinente y sarcástico de Greus, las vociferaciones sarcásticas y groseras de Mademoiselle Blanche y el tono lloricón del general.
que visiblemente trataba de justificarse. A mi entrada se serenaron y cambiaron de actitud. Desgrieux rectificó su peinado y adoptó una expresión sonriente, una sonrisa francesa, cortés y oficial que tanto detesto. El general abrumado, trastornado, se irguió, pero casi maquinalmente. Solo Mademoiselle Blanche apenas cambió su expresión de cólera y se calló, fijando en mí una mirada impaciente. Debo decir que hasta entonces me había tratado con un desdén increíble, no respondiendo ni siquiera a mis saludos, ignorándome simplemente. Alexis Ivanovich, comenzó el general, con tono de afectuoso reproche, permítame que le haga observar que es extraño, muy extraño. En resumen, que su comportamiento para conmigo y mi familia, en una palabra, es muy raro. Potska, le interrumpió Desgreus con una irritación despreciativa. Verdaderamente intervenía en todo. Mon cher monsieur, notre cher general, se trompe. Adoptando ese tono, prosigo en ruso su conversación. Quiere decirle, es decir, le pone en guardia, o mejor dicho, le ruega muy encarecidamente que no le pierda. Sí, que no le pierda. Empleó precisamente esta expresión. ¿Cómo? Interrumpí. Permítame. Usted se ha convertido en el guía, como diría yo. En esa anciana, cette pautre terrible ville, hasta Desgreus se embrollaba. Pero va a perderá hasta su último céntimo. Usted mismo ha visto de qué manera juega. Usted ha sido testigo. Si empieza a perder, no dejará la mesa de juego por terquedad, por despecho, y se lo jugará todo, todo. En estos casos nunca llega el desquite y entonces apoyó el general, entonces usted habrá perdido a toda la familia. Mi familia y yo somos sus herederos. No tiene parientes más cercanos, se lo digo francamente. Mis asuntos no van bien, nada bien. Ya está usted informado en parte. Si ella pierde una cantidad importante o incluso acaso toda su fortuna, Dios mío, ¿qué será de mis hijos? El general miró de reojo a Dexgreus y de mí mismo miró a Mademoiselle Blanche y se volvió con desdén. Alexis Ivanovich, sálvenos. Pero ¿cómo, general? Dígame, ¿cómo puedo? ¿Qué influencia tengo sobre ella? Niéguese, déjela. Entonces buscará a otro, exclamé. Ens pasca de diablo, interrumpió de nuevo Desgreux. No, la abandone, pero al menos exhórtela, aconséjela, apártela. En fin, no le deje perder demasiado, distráigala de una manera o de otra. Pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿Por qué no se encarga usted mismo, señor Desgrieux? Añadí con mi expresión más ingenua. Observé entonces una mirada rápida, ardiente e interrogante de Mademoiselle Blanche a Desgrieux. El rostro de éste adquirió en el espacio de un segundo una expresión singular, sincera, que no pudo disimular. No me aceptaría ahora. Esto es lo malo, exclamó Desgreux, haciendo con la mano un ademán de impotencia. Sí, más tarde. Desgreux dirigió una mirada significativa a Mademoiselle Blanche. Oh, mon cher Mademoiselle Alexis, soyez si bon, dijo la propia Mademoiselle Blanche, acercándose a mí con una sonrisa encantadora. Me cogió las manos y las estrechó en las suyas. Diantre, ese rostro diabólico sabía transformarse instantáneamente. En aquel momento adoptó un aire suplicante, gracioso, con una sonrisa infantil, incluso traviesa. Al final de la frase me hizo a hurtadillas un guiño picaresco. ¿Pretendía engatusarme en aquel momento? No le salió demasiado mal,
pero el procedimiento era excesivamente grosero. El general surgió. Esta es la palabra detrás de ella. Alexis Ivanovich, perdóneme que me haya expresado como lo hice hace un momento. No dije lo que quería decir. Le ruego, le suplico. Me inclinó hasta la cintura a la rusa. Sí, no. Solo usted puede salvarnos. La señorita de Comises y yo se lo suplicamos. Lo comprende, ¿verdad? Imploró, indicándome con la mirada a Mademoiselle Blanche. Realmente infundían lástima. En ese momento, algo dio 3 golpes respetuosos en la puerta. Abrieron. Era el camarero del piso. Tras él, a algunos pasos, estaba Potapich. Habían sido enviados por la abuela. Les había ordenado que me buscaran y me llevasen inmediatamente a su presencia. Está incómoda, está incómoda, me notificó Potapich, pero si no son más que las 3:30. No ha podido dormir, no hace más que dar vueltas. De pronto se ha incorporado y me ha pedido el sillón y que viniera a buscarle. Está ya en la escalinata. Fue el Neger, exclamó Desgrieux. En efecto, la abuela se encontraba en la escalinata, irritada a causa de mi ausencia. No había podido esperar hasta las 4. Vamos, llévenme, exclamó y volvimos a la ruleta. Gracias, mamá. Listo. Muy bien. Quedamos hasta ahí por temas del tiempo. Muy interesante realmente. Un capítulo también muy emocionante, ¿no? Recordemos que estamos justamente frente a este post ganancia de la abuela y parece que, como vemos al final, la abuela no puede ni siquiera dormir por la emoción que tiene con la ruleta. Y todo el movimiento también que comienza a experimentar nuevamente Alexei, ¿no? Otra vez le ponen entre la espada y la pared. Interesante esta parte también del encuentro que tiene con el general y todo su séquito, ¿no? Bueno, no sé si hay algún comentario, algo que les haya llamado la atención de este capítulo de acá que acabamos de leer. Eh, la abuela también, cómo va repartiendo plata a diestra y siniestra, ¿no? A los que son mendigos y a los que no, en realidad no le importa nada, ¿no? Está como loco. Muy bien, no sé si hay algún comentario, quizá algo de lo que habíamos leído al principio sobre Dostoyevsky, no sé, algo que le llamó la atención. Podemos ahorita hablar un ratito, igual estamos poquitos, así que vamos a comentar un ratito la obra. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención la reacción de la abuela, ¿no? La semana pasada conversábamos sobre cómo ella había detenido el juego y se había ido sin más y pensábamos que era un rasgo de su carácter, ¿no? Que la ruleta no le iba a afectar. Pero parece que ese movimiento interior que detectó Alexei es mucho más intenso, ¿no? Al menos por esto último, que me sorprende que sea tan inquieta por querer volver ya. Respecto a cómo salió y empezar a repartir, bueno, es dinero ganado fácil, ¿no? Es la emoción y la euforia se lo doy a todo el mundo, no me importa quién, se lo doy a todo el mundo. Fue interesante. El dárselo a las personas que trabajan para ella, sus sirvientes, me llama la atención también porque la actitud del general no es la misma, ¿no? De haber tenido dinero habría sido para él y para sus fines, no habría pensado en sus sirvientes en absoluto. Es más, se avergüenza mucho de Alexei, no quería que Alexei lo viera cerca de la ruleta. La abuela fue a la ruleta con Potapich, se llevó también a su criada, entonces los llevaba consigo. Fue interesante. Y lo otro, conectándolo con lo que tú nos compartiste al empezar hoy respecto a esto de los caballos, y la reacción de Alexei al tener que llevar la carta de Polina a Mr. Ashley, ¿no? Los sentimientos que empezaron a invadirlo y que él decía, bueno, o sea, razonándolo, no pareciera una carta de amor, tal vez sí son confidentes, porque de todas maneras Mr. Ashley tenía más información de la que él mismo contaba, pero eh, en cuanto dijo el nombre yo decía, uy, se va a poner celoso y sigue recontra celoso. Imagino que la dinámica irá continuando más adelante, pero eso me hizo pensar en sí.
cómo es un hombre muy apasionado y que se deja llevar por Polina y el amor, entre comillas, el amor que siente por ella, pero que se expresa de manera tan particular, por la ruleta también. Y respecto al texto de Dostoyevsky que compartiste hablando sobre él, tiene razón. Se nota que es un hombre que sabe mucho, es instructor al fin y al cabo, que ha viajado mucho, ha tenido muchas experiencias, domina varios idiomas, conoce distintas culturas, pero que tiene carencias en muchas cosas, ¿no? Y a veces se conduce desde esas carencias, cuando interactúa con quien es superior, cuando interactúa con quien es extranjero, cuando interactúa con Palina, cuando reacciona a las cosas. Es interesante. Lo ha humanizado un poquito más para mí, el saber cómo lo concebía Dostoyevsky. Ujú. Es, Gracias, Luz. Oye, muchas gracias por todos los puntos que has abierto. En realidad, muy conciso y muy inteligente tu comentario, porque en realidad, como tú dices, justamente hay muchos contrastes, ¿no? A mí una de las cosas que más me llamó la atención con esto que Dostoyevsky ponía es la cantidad de contrastes que hace vivir dentro del personaje, ¿no? Dentro del interior del personaje. Y que se ve reflejado, como tú decías, en la obra, ¿no? Porque eh, justamente nos hace estar como en esas dos emociones, ¿no? En esto un poquito, nuevamente retomando lo de Platón, ¿no? Entre el alma más concupiscible, el alma más irascible, ¿no? La abuela, como decía, parecía estar llevada más bien por este deseo racional que logra poner valentía, un alto, un freno, pero ahora parece que en cambio está desatado el otro caballo, ¿no? Es como si le dejó ahorita rienda suelta al caballo negro de las pasiones, del desenfreno, del descontrol, un poco de la emoción, ¿no? Y no logra como regular eso, ¿no? Ahorita parece, no puede dormir. O sea, para mí es como muy significativo el hecho de que no pueda dormir, ¿no? No puede conciliar su sueño. Eso ya significa que hay algo en el alma que está perturbándola, ¿no? Algo en la psique también que le está perturbando. Entonces me parece muy interesante también, comparto justamente con eso. Y lo de, creo que hay una asiente nuevamente el relato justamente esta crítica social, ¿no? De esta persona de Oriente, de este ruso, de este extranjero en un país desconocido, en un conflicto justamente en medio de estas dos como polaridades, ¿no? La parte más codiciosa, avara, por otro lado el exceso, ¿no? Del juego. Y me parece que en el fondo Dostoyevsky critica ambas culturas, es decir, tanto a la cultura de Rusia como a la cultura occidental, ¿no? No sé, me da la impresión cuando leo un poco este texto, ya poniéndolo como a la vida también del autor, digo, él se siente quizá un poco apátrida, ¿no? No logra calzar en ningún lado y es como esta alma hipercrítica hacia los dos mundos, ¿no? Entonces a mí me llama muchísimo la atención, muchísimo la atención. No sé, mamá, creo que quiere decir algo. Sí, bueno, a mí también me llama la atención la actitud que tiene el general, ¿no? Y Madame Blanche y de De Gru, Treux, sí. de Gru. Claro, porque le llaman a Alexei, ¿no? Y le dicen que están muy preocupados. Pero ellos se preocupan realmente por todo lo que fuera a jugar la abuela y vaya a perder. Y le dicen que ahorita ellos, le dice el general, mi situación es difícil, entonces no quieren eso, o sea, no quieren que la abuela siga perdiendo dinero. Y veo, no, digo, es como que son bien mezquinos, ¿no? Porque digo, se preocupan en eso, en el dinero, no se preocupan en sí en la persona, sino en que ellos dependen de ellas, están esperando la herencia. Entonces les preocupa que vaya a perder todo lo que tiene. Y claro, ¿no? O sea, eso es lo que veo, digo, qué terrible, ¿no? O sea, ellos más bien estaban esperando la muerte, o sea, esperaban la carta que llegue, que ya falleció y esperaban la herencia, el testamento. Y ahora que viene la abuela y le ven cómo es la personalidad que tienen, todo eso, ¿no? Y ahora en vuelta, en cambio, se preocupan de quedarse sin la herencia, sin ese dinero, ¿no? Y claro, digo, así a veces la condición humana, ¿no? Como muy mezquina. Eso quería Gracias, decir. mamá.
Sí, en realidad ese contraste es bien interesante también porque en efecto le llaman a Alexei, inclusive cambian de roles, llegan hasta a bajarse a Alexei, ¿no? Le llegan a rogar, dice, ponerse de rodillas, con tal que por favor le controlen a la abuela, no, no que se aleje, sino que le controlen, ¿no? Eh, Se me ha venido a la mente con esto del control, estas instancias, por ejemplo, que algún rato las conceptualizó Freud, ¿no? Del ello, del yo y del super yo, ¿no? Es como que tratan de que la voz del super yo, es decir, de la moral, de lo que hay que hacer bien, de la responsabilidad, ocupe la voz de Alexei, ¿no? Alexei sea como la voz que le diga a ella, calme, ponga límites, cuidado, va a perder todo, ¿no? Es esa voz que parece que ahora no está rigiendo el destino de la abuela, ¿no? Y por otro lado, parece que en la abuela se ha desatado por otro lado el ello, ¿no? Esta pulsión que busca satisfacerse, que no ve si es que le va a ir bien, si es que le va a ir mal, que simplemente aboca por esta parte más como eso, ¿no? Irracional, que busca como salir nada más, ¿no? Y en medio de eso, estas dos tensiones. Entonces, para mí, por ejemplo, me parece interesante este juego, ¿no? De fuerzas que se van generando porque básicamente también nos reflejan cómo pueden iniciar los grandes vicios, ¿no? Los grandes momentos donde uno se engancha con algo y no puede salir. Creo que uno experimentaría mucha emoción, ya un poco pasando la vida. Yo la verdad que no he experimentado como esas emociones tan fuertes de no poder dejar algo. No sé, quizá haya predisposiciones también, ¿no? Pero es interesante porque la abuela parece que está haciendo, por el momento ahorita, mucho más enganchada que el mismo Alexei. No sé, me da esa impresión, pero ahora habrá que seguirla leyendo un poquito más. Muy bien, no sé si hay algún otro comentario más, algún otro feedback que quisieran dar, algo más que quisieran agregar sobre esto. ¿No? Muy bien. Bueno, es interesante. Contarles un poquito, quería aprovechar también ahora para ponernos como un poquito en orden en cuanto a fechas para tener en cuenta. Verán, el día jueves vamos a leer dos capitulitos. Mañana no, mañana es que yo estoy en miércoles, perdón. Pasado mañana, el jueves, vamos a leer dos capítulos, que va a ser el 12 y el 13. El martes vamos a leer el 14 y el 15, así que probablemente la próxima semana estemos acabando con el libro, porque el libro tiene 17 capítulos. Si por A o B no se acaba, posiblemente nos vayamos una semanita más, pero yo creo que para la próxima semana vamos a estar ya terminando el libro. O sea, para principios de noviembre. Porque la próxima semana es noviembre, ¿verdad? Segunda semana de noviembre, lo ideal sería que o martes o jueves habría que definir qué fecha nos conviene a los que podamos estar. Nos acompañará Carlos Gatti. Yo tendría que coordinar con él para ya viendo un poco cómo vamos con el libro, a ver si nos acompaña o el martes o el jueves para hacer como un análisis general. Para eso sí habría que ver una fecha para poder estar la mayoría de gente. Ahora es un problema con lo de Ecuador, como está en todo el mundo con cortes de luz, no pueden conectarse. Entonces, no sé, me daría un poco de pena que Carlos estuviera aquí solo entre poquitas personas y no podíamos aprovechar más ese espacio con él, que va a ser muy valioso por otro lado. Él ha estudiado mucho la obra también de Dostoyevsky y es más, en su plan de estudios, él incluye esta obra en específico, entonces sabe mucho sobre esta obra en específico del autor. Nos va a dar muchísimas luces de hablar con él también. Entonces la idea sería que separemos de esas 2 semanas, ya vamos a ver cómo nos organizamos. Lo de los domingos va a quedar suspendido por ahora, los análisis dominicales, porque no está pudiendo entrar gente, entonces creo que no se aprovecha bien el espacio. Si es que yo hago un análisis después, no hay cómo conversar. La idea de los domingos es un poco hablar. Entonces, yo el último domingo estuve solito y claro, bueno, hice el análisis y eso, pero se pierde la riqueza del hablar, ¿no? Y a mí me parece que, no sé, cuando hay estas sesiones donde no hay nadie, se me hace como si estuviera como un teatro vacío. Entonces me da una sensación un poco de melancolía y digo como que no vale. Mejor dejar ese espacio en stand-by. Igual era una prueba, y estábamos como probando a ver si resultaba o no resultaba, porque no, ese espacio no estaba en el punto pensado y vemos que quizá no convenga. Entonces lo del domingo lo vamos a suspender y nos vamos a quedar solo concentrados en lo de los martes y los jueves, hasta nuevo aviso. Y ya estamos en recta final del libro también, así que eso va a ser muy interesante. A mí me encantaba, la verdad, leerlo ahora en comunidad. Y bueno, espero que también le estemos sacando fruto, lo estemos aprovechando
Como cierre, decirles que la idea siempre de los libros es como tener pistas para verlos de distintas maneras, ¿no? Nunca vamos a terminar de entender o de englobar la comprensión completa del libro. Siempre el libro nos va a dejar para más. Si en algún momento lo leen el siguiente año, el libro les va a volver a decir cosas nuevas. Es decir, el libro es inacabable y es inabarcable también. Pero sí creo que nos ha ayudado, por ejemplo, verlo desde el ámbito de la historia de Dostoyevsky. Hemos un poco recorrido su historia de cómo escribió el libro, de cómo llegó a su ludopatía. Hemos un poco hablado de la historia de los casinos, ahora metemos un poco de filosofía y el jueves hablaremos un poco de psicología. Igual están invitados, si alguien quisiera como comentar desde algún área de su conocimiento o desde un área de su saber algo que ilumine el texto, mándenme un mensajito y al inicio de la sesión pueden hacerlo. O sea, está como ese espacio abierto siempre. Así que eso, de ahí, este, algo más que quería decirles. Creo que por ahí estamos por el momento bien con eso. Luego de la charla de Carlos Gatti, está programado los productos artísticos. La idea es presentar un producto artístico como síntesis de esto que hemos leído. Y luego de eso vamos a tener dos talleres. Uno con Doris, de expresión oral, para poder manejarnos mejor oralmente cuando leemos un texto, poder leerlo como si estuviéramos en una especie de obra de teatro, ¿no? Hacer como crear esta atmósfera en la lectura. Recordemos que leer es en parte también transmitir un mensaje. Entonces, bueno, vamos a tener un taller interesante con Doris y también va a haber una charla con Luis Duarte, que es escritor de acá, de Argentina, y que nos va a hablar un poco sobre la pasión y los gustos por los libros. Eso va a ser como la tercera o cuarta semana acabado el texto. Así que va a estar súper chévere. Va a estar bueno, van a estar invitados buenísimos, así que se les recomiendo que sigamos como enganchados con el Junco. Y eso, nada más. Se publicó, Luz, por cierto, les mandé un libro, un ebook sobre José Larribagüero, Paisajes Peruanos. Está buenísimo. Yo no lo había leído, la verdad, ahora lo leí con la publicación de Coqui, de Jorge. Y qué interesante lo que narra José Larribagüero, ¿no? Cómo él concibe el recorrido, la sociedad peruana partiendo desde la Sierra del Cusco, porque no es que él inicie el viaje en el Cusco, él concibe el viaje así porque reivindica la sierra como lugar o como centro de lo andino, para pensar lo andino. Me pareció muy bonito. Como dato, si alguien puede leerlo, independientemente de si somos de Perú o no, ayuda a pensar un poco nuestra forma de concebir lo andino, ¿no? Eso me pareció lindísimo. Está muy bueno el libro. Está muy bueno. Eso, algo más, creo que no, ahí estamos. Eso, gente, nos veríamos entonces el jueves para avanzar dos capitulitos y con eso la próxima semana acabamos ya con toda la lectura del jugador y se acaba otro libro. Muy bien, cuídense mucho, saludos, nos estaremos viendo pues, abrazos. Chao, chao. Buenas noches, Gracias por cuídense. todo. Chao, Chao, chao. descansen, nos vemos. Gracias a ustedes, chao, chao.